Buenas noches, mi nombre es María Alejandra Polo y junto con Daniela Candia vamos a hablar el día de hoy sobre examen neurológico. Bueno, en nuestra charla vamos a hablar sobre la exploración de la esfera mental, los pares craneales, el examen motor y los reflejos, el examen sensitivo, la coordinación y la marcha. Agradecemos pues por nuestra tutora que nos estuvo acompañando, la doctora Noemí Mesa, que nos estuvo acompañando durante la realización de toda la exposición. Bueno, empezando con la esfera mental, para evaluarla tenemos varios instrumentos. Uno de ellos es el Mini Mental, que es el que se presenta ahora mismo. Este evalúa lo que es la orientación, la atención, la concentración y el cálculo, la memoria del lenguaje. Entonces, para evaluar la orientación se le va a pedir al paciente que diga qué día es hoy o qué fecha es hoy, que diga quién es, cómo se llama y en dónde se encuentra. De esa manera se evalúa si está orientado en tiempo, espacio y persona. Para la atención se van a pedir que se repita las palabras peseta, caballo y manzana. Para la concentración y el cálculo se le pide al paciente que reste de 7 en 7 desde el número 100, o sea, para atrás. Y para la memoria, pues que repitan las 3 palabras anteriores que se dijeron para evaluar la atención. Y en el lenguaje se le va a pedir al paciente que diga, se le va a mostrar un reloj y un bolígrafo y se le va a decir, pues, qué son esas. Que repita ni sí, ni no, ni pero. Que coja un papel con la mano derecha, que lo doble por la mitad y lo ponga en el suelo. Que lea una frase, en ese caso cierre los ojos y el paciente tiene que hacer lo que diga la frase. Que escriba una frase y por último que copie el dibujo que se muestra ahí. Bueno, para evaluar el lenguaje, recordemos que si hay una lesión en el área de Wernicke, será una fase de Wernicke y en ese caso el paciente va a tener poca comprensión a lo que uno le diga, va a hablar enredado y no va a repetir. Si va a tener una lesión en el área de Broca, el paciente sí va a entender, no va a hablar y no va a repetir. Si tiene una fase de conducción, que es el número 3, el paciente sí va a hablar, sí entiende, pero no va a repetir. En la número 4 sería una fase transcortical sensitiva. El paciente no va a entender, va a hablar enredado y sí repite. Y en la número 5 va a tener una fase transcortical motora. El paciente sí va a entender, no va a hablar, pero sí va a repetir. Otro instrumento que tenemos es el MOCA. Este, además de evaluar lo que evaluaba el Mini-Mental, también mira el pensamiento abstracto, mide el recuerdo diferido, la percepción visoespacial. Entonces, para eso se le va a pedir al paciente que realice pues, las actividades que se encuentran ahí. Por ejemplo, la primera que es que siga 1 a 2, entonces el paciente tiene que poner el número que sigue y la letra que sigue. Tiene que copiar el cubo que se muestra ahí y dibujar un reloj a las 11:10. Tiene que identificar los animales que se muestran ahí. En la memoria, entonces se le va a decir que diga rostro, seda, iglesia, clavel y rojo. En la atención se le va a pedir al paciente que lea esos números que se encuentran allí, que lea las letras y que reste de 7 en 7 desde el número 100 como en el Mini-Mental. Bueno, para la abstracción se va a pedir que diga la relación entre dos palabras, por ejemplo, la manzana y la naranja, pues que son frutas, entonces que diga el tren y bicicleta qué son y el reloj y la regla qué son o en qué se relacionan. En el recuerdo diferido, entonces se le va a decir al paciente que vuelva y diga las palabras que se dijeron anteriormente para la memoria. Y bueno, la orientación, lo mismo que en el Mini-Mental. Otras
aspectos que se evalúan en la esfera mental es la percepción visual y corporal, en la cual, por ejemplo, se le va a pedir al paciente si reconoce rostros, en el cual si no los reconoce es la prosopagnosia, se conoce como prosopagnosia. Se le va a pedir que reconozca, o sea, se va a medir la percepción corporal, entonces si el paciente ignora un lado de él o no se da cuenta que tiene un lado afectado, y también la agnosia sensorial, en la cual el paciente tiene que reconocer objetos con las manos y con los ojos cerrados. Y también la praxia, entonces se le pide al paciente que realice alguna tarea imaginaria, por ejemplo, que tome café, que imagine que está tomando café. Entonces, si tiene algún error a la realización de esa tarea, pues ahí va a haber pues algo anormal. Bueno, empezando con los pares craneales, el primer par, que es el olfatorio, ese no tiene como mucho interés, y básicamente lo que se hace es que se tapa una narina y por la otra se le ponen diferentes olores como perfume, café, y pues se comparan el olfato por ambas narinas. Para el nervio óptico, entonces, primero se va a evaluar lo que es la agudeza visual. Entonces, si el paciente utiliza gafas, se le va a decir que se ponga las gafas, y con una tabla de Snellen o con una tabla de visión próxima, que es la que se muestra en la imagen, se le va a pedir que pues diga los números o las letras que se presentan. Bueno, para los campos visuales, primero quería que recordáramos que los campos visuales tienen una parte nasal y una parte temporal. Y las imágenes que se ven en la parte temporal se van a ver reflejadas por el cristalino en la vía nasal. En cambio, la nasal se va a ver reflejado en temporal. Cuando ya está reflejado, entonces la vía nasal, eh, que es la rojita, se va a decusar a nivel del quiasma óptico hacia el lado contralateral. Y la azulita, que es la temporal, se va a seguir por el mismo lado, ipsilateral. Entonces, cuando tenemos una lesión eh, prequiasmática, el paciente va a tener una anopsia monoocular ipsilateral, en el cual el paciente pues no va a ver nada por un ojo, por el otro ojo va a ver súper bien. Si tenemos una lesión en toda la mitad del quiasma óptico, el paciente va a tener una hemianopsia heterónima bitemporal, en la cual no va a ver en los campos temporales. Si está en la parte externa del quiasma óptico, pues va a tener una hemianopsia heterónima nasal, no va a ver en los campos nasales. Si está más abajito, va a tener una hemianopsia homónima contralateral incongruente, que quiere decir que no ve lo mismo, o sea, la lesión o el defecto no es igual en ambos ojos, como se muestra en la imagen de la derecha. Ya cuando es a nivel parietal, el paciente va a tener una cuadrantanopsia homónima contralateral, pero inferior, y si la lesión está en el temporal, va a ser superior. Y cuando ya es una lesión en el occipital, va a tener una mianopsia homónima contralateral congruente, pero va a respetar lo que es la mácula. Bueno, y para evaluar los pares craneales, entonces le pedimos al paciente que se ponga enfrente, lo miramos a los ojos o a la nariz, y el paciente nos tiene que mirar también a los ojos o a la nariz. Y se le va a decir, o sea, se le van a poner las manos en los diferentes campos y se va a mover un dedito. Y el paciente pues tiene que decir cuál dedo se está moviendo. Otra forma es poner diferentes dedos, cantidades, o sea, mostrarle dedos y decir cuántos dedos está viendo. Y en la imagen que se ve a la derecha, lo que se utiliza es un objeto. Entonces se le pide al paciente que cierre, se tape un ojo, y se va a ir acercando el objeto, y en el punto en que el paciente pueda ver el objeto, pues ese será su resultado.
Bueno, también se evalúa lo que es el fondo de ojo. Entonces, para eso, con un oftalmoscopio, pues es con lo que se evalúa, se le pide al paciente que mire a un punto fijo a lo lejos y uno, por ejemplo, si va a evaluar el ojo derecho, entonces se va acercando desde el lado derecho del paciente, con el oftalmoscopio ubica la pupila y empieza a buscar lo que es la papila óptica. Entonces, la imagen de la izquierda es lo que es la papila óptica normal, la flecha azul es una arteria y la flecha amarilla es una vena. Entonces, el papiledema, pues se va a ver así, no se va a encontrar una papila óptica visible. Y la diferencia del papiledema con la papilitis es que no se va a encontrar la papila, ¿verdad? Igual que el papiledema, pero el paciente va a tener problemas visuales en la papilitis. En cambio, en el papiledema, el paciente tiene una visión normal. En la atrofia óptica la papila se va a ver pálida, como se observa ahí. En el glaucoma va a haber un aumento de la excavación papilar. En la retinopatía hipertensiva, bueno, esa tiene 4 grados. La que se muestra en la imagen es un grado 3, en la que la flecha amarilla son hemorragias en llama y la flecha azul son exudados algodonosos. Y en la retinopatía diabética está la de fondo y la proliferativa. Entonces, la de fondo va a tener microaneurismas, hemorragias puntiformes o emborrón. La flecha azul muestra hemorragias redondeadas y la flecha amarilla muestra una hemorragia puntiforme. Y en la retinopatía diabética proliferativa, el paciente va a tener exudados algodonosos, neovascularización, y la flecha azul está mostrando lo que es un exudado duro y el amarillo una hemorragia redondeada. Bueno, para la evaluación de los pares craneales, tercer, cuarto y sexto, el oculomotor, el troclear y el abducens, primero para evaluar el tercer par, él se encarga, además de los movimientos oculares, de la contracción y dilatación de la pupila. Entonces, si tenemos un paciente que reacciona a la luz con normalidad, va a tener lo que es la anisocoria, que es la primera imagen de arriba. Entonces, hay una diferencia del tamaño de las pupilas. Si el paciente tiene una reacción, si no tiene reacción a la luz, pero tiene una acomodación normal, tiene lo que se conoce como efecto pupilar aferente, que es el video de la izquierda abajo, ese. Se conoce como pupila de Marcus-Gunn. Entonces, bueno, en estos pacientes no hay una anisocoria y si se estimula el ojo afectado a la luz, no hay reacción en las pupilas, pero cuando se estimula rápidamente el ojo no afectado y el ojo lesionado va a mostrar una dilatación paradójica. Bueno, no sé si se reprodujo el video.
Bueno, chicos, estamos teniendo un par de problemas técnicos. De no 2 minutos, ya estamos solucionando. Listo, chicos, gracias por su comprensión. Ya vamos a continuar con la revisión de tema. Bueno, entonces como se puede ver en el video, el ojo afectado es el ojo izquierdo. Entonces, cuando se pasa rápidamente la luz de un ojo al otro, el ojo afectado tiene una dilatación paradójica. Si el paciente no reacciona a la luz, la pupila no reacciona a la luz, pero se acomoda lentamente, tiene lo que se conoce como una pupila de Holmes-Eye, que es la imagen, la tercera imagen de arriba, la mujer con los ojos verdes. Si no hay una acomodación y tiene una ptosis, tiene una probable lesión del tercer par, y si no tiene ptosis, pues es producido por un fármaco midriático. Cuando el paciente tiene miosis, pero reacciona a la luz y es un paciente anciano, puede tener una miosis senil. Si además de reaccionar a la luz tiene ptosis, enoftalmia y anhidrosis, es lo que se conoce como síndrome de Horner, que es la segunda imagen de arriba. Si el paciente no reacciona a la luz y tiene una acomodación normal, es la pupila de Argyll-Robertson, que es el segundo video. Entonces, como se puede ver, a la luz las pupilas no reaccionan. Pero en el punto en que el médico le pide que fije la mirada en el dedo, pues hay una acomodación normal. Allí se va a observar. Entonces hay una acomodación normal. Y si no hay una acomodación, es por fármacos mióticos. Bueno, para la evaluación de los movimientos oculares, recordemos que el músculo recto superior, oblicuo inferior, recto medial o recto interno y el recto inferior están inervados por el tercer par. El oblicuo superior está inervado por el cuarto par y el recto externo o recto lateral está inervado por el sexto par. Para evaluarlo, entonces, ponemos al paciente que siga el dedo y vamos a hacer una forma de H o una cruz. Y de esa manera vamos a ver si el paciente tiene alguna lesión o alguna parálisis de cualquiera de esos tres nervios. Entonces, si tiene una parálisis del tercer par, si van a estar afectadas, o sea, pueden estar afectadas solamente las fibras motoras, y esa va a ser una parálisis incompleta, pero si además tiene una afectación de las fibras parasimpáticas, pues ya va a ser una parálisis completa y va a producir midriasis y alteración en la acomodación. Si el paciente tiene una parálisis del cuarto par, va a tener o sea, va a estar asociado con una tortícolis con giro hacia el lado afectado, perdón, con giro hacia el lado contrario al lado afectado. Eso para compensar la alteración torsional.
Por el contrario, si tiene una parálisis del sexto par, va a tener una tortícolis, pero con un giro hacia el lado afectado para compensar el problema de la abducción del ojo. También evaluamos aquí lo que es el nistagmo, que son los movimientos oculares rápidos, la oscilación de los ojos. Eso puede ser simétrico o puede ir más rápido en una dirección o puede ser giratorio. Estos pueden ser fisiológicos, por ejemplo, cuando uno va en un carro y mira por la ventana y entonces los ojitos se mueven así rápido, eso es fisiológico, se llama nistagmo optocinético. Puede ser periférico cuando hay ya anomalías del sistema vestibular del oído o alteración en el núcleo del trayecto del octavo par. Puede ser central cuando hay ya anomalías en las conexiones vestibulares o cerebelosas, y retiniano cuando hay una incapacidad de fijar la mirada. Bueno, para evaluar el quinto par, este tiene una función sensorial que tiene 3 divisiones, una división oftálmica, maxilar y mandibular. Entonces, para evaluar eso, pues se evalúa la sensibilidad de la cara en la frente, las mejillas y el labio inferior. Para evaluar la parte motora, el trigémino inerva lo que son los músculos masticatorios. Entonces se le pide al paciente que apriete los dientes o que intente abrir la boca en contra de la fuerza de la mano, y también se evalúa lo que es el reflejo mandibular. También el reflejo corneal, la parte aferente está inervada por la rama oftálmica del trigémino y la parte eferente está inervada por el facial, el séptimo par. Entonces se le pide al paciente que mire hacia arriba y con un algodón suavemente se roza la córnea, y si el paciente cierra los ojos, pues es lo normal que cierre ambos ojos. Y para evaluar el el nervio facial, este inerva los músculos de la expresión facial. Entonces se le va a pedir al paciente que contraiga la frente, que eleve las cejas, que cierre los ojos muy fuerte, que muestre los dientes, que sople sin dejar salir el aire, así. Para evaluar el gusto, este inerva los 2/3 anteriores de la lengua, entonces se le pide al paciente que saque la lengua y se le ponen diferentes sabores y pues tiene que identificarlos. También inerva lo que es el músculo del estribo, que es el que reduce los ruidos fuertes, y también la parte sensitiva del pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Y también la parte de las glándulas lagrimales. Entonces se le pone un papelito en el párpado inferior y tiene que llenarse de lágrimas al menos 1 centímetro en 1 minuto para que sea algo normal. Algo importante de recordar es lo que es la parálisis central y periférica del nervio facial. Entonces, cuando hay una lesión periférica, que es el C, se van a estar lesionando las 2 vías del nervio facial. Entonces el paciente no va a mostrar las líneas de la frente ni va a poder sonreír del lado afectado. Por el contrario, cuando hay una lesión central, a nivel de la protuberancia en el núcleo motor del nervio facial, se van a decusar unas fibras hacia el lado contralateral y una fibra se va a ir hacia el lado ipsilateral. Entonces, cuando hay una lesión central, no va a haber, no va a haber eferencia en la parte del nervio facial que va a inervar la parte inferior de la cara, pero sí la fibra ipsilateral va a estar inervando todavía la parte superior. Entonces el paciente va a poder elevar las cejas, pero no va a sonreír como se ve ahí en la imagen. Para evaluar el vestíbulo coclear, el octavo par, bueno, este tiene 2 componentes, uno auditivo y uno vestibular. Entonces, para el auditivo se le va a tapar un oído al paciente y en el otro se van a hacer ruidos.
Si el paciente identifica lo que uno le está diciendo, alguna palabra o los ruidos, entonces, o si no los identifica y se encuentra una alteración, entonces se va a acudir a hacer las pruebas de Rine y la prueba de Weber. Entonces, la prueba de Rine consiste en que con un diapasón se va a poner el apófisis mastoides y con eso se va a evaluar lo que es la conducción ósea. Y luego le va a poner al lado del oído para evaluar lo que es la conducción aérea. Y en la prueba de Weber se va a poner el diapasón en la coronilla y se le va a preguntar al paciente en qué oído escucha más la vibración, si en el oído sordo o si en el oído sano. Entonces, dependiendo de eso, el paciente tendrá una sordera de conducción o una sordera neurosensorial. Para evaluar la parte vestibular de este nervio, pues se mira lo que es el nistagmo, que ya lo dije anteriormente, y también se hace la prueba de Halpic, que es el primer video. Entonces, lo que se hace es que el paciente sentado en la camilla se le gira la cabeza alrededor de 45 grados y se le pide, bueno, y se acuesta el paciente en la camilla, pero dejando la cabeza por fuera de la camilla. Se deja ahí aproximadamente 30 segundos al menos y se observa si hay nistagmo, si hay algún movimiento ocular y luego se sienta el paciente. Otra prueba para evaluar la parte vestibular es la prueba del giro o el test de Unterberger, que es el siguiente video. Entonces, el paciente con los ojos cerrados y los brazos en extensión va a empezar a marchar. Cuando el paciente empieza a desviarse hacia un lado, va a haber una afectación hacia el lado en el cual él se está desviando y se tiene que desviar entre 30 a 45 grados para que sea ya algo patológico. Entonces, en ese caso, ese paciente tendría una lesión en el lado derecho. Ahora vamos a hablar de los pares craneales glosofaringio, vago e hipogloso. El glosofaringio, en el ámbito sensitivo, va a inervar el tercio posterior de la lengua, la faringe y el oído medio. En la parte motora va a inervar al músculo estilofaringio y en la parte autónoma va a tener el control de las glándulas salivales o parótidas. El nervio vago, en la parte sensitiva, va a inervar la membrana timpánica, el canal auditivo externo y el oído externo. En la parte motora va a inervar a los músculos del paladar, la faringe y la laringe, por vía del laringio recurrente. El autónomo va a tener aferencias en los vasoreceptores carotídeos y suministros parasimpáticos hacia y desde el tórax al abdomen. Y el nervio hipogloso va a tener ninguno sensitivo y motor a los músculos intrínsecos de la lengua. Entonces, lo que vamos a evaluar aquí va a ser la boca, la lengua y la faringe. Le vamos a decir al paciente que abra la boca, que saque la lengua y lo que yo voy a hacer es inspeccionar, voy a mirar el color y la textura, voy a ver si se desvía hacia algún lado, teniendo en cuenta si el hipogloso y los músculos intrínsecos, voy a buscar fasciculaciones en reposo y si quiero evaluar la debilidad de la lengua voy a pedir que empuje la parte interior de la mejilla. Miro también los movimientos repetidos, o sea, le digo que saque y entre a la lengua o la mueva hacia los lados rápido. No, atrás. Para evaluar la faringe, le voy a decir al paciente que diga A o le pido que trague. Y también puedo con el sacalengua, puedo tocar la parte de atrás de la faringe en las fauces, en los pilares de las fauces.
Entonces, si yo veo la úvula que se desplaza hacia un lado, voy a pensar en una lesión de motoneurona superior o inferior del vago en el otro lado. Si la úvula se mueve al decir A y si no se mueve al decir A ni con la náusea, podemos tener una paresia bilateral del músculo palatino. Y si la úvula se mueve al decir A, pero no con la náusea, y con disminución de las sensaciones en la faringe, puedo tener una parálisis del glosofaringeo, que es algo infrecuente. También aquí voy a evaluar la manera de hablar. Entonces, si yo tengo una voz estertorosa y con tos, puedo hablar de una parálisis de las cuerdas y un encharcamiento de la faringe por una lesión en el nervio vago. Si yo tengo una deglución seguida de tos, que me va a indicar es que hay una aspiración por mala protección de las vías respiratorias, también voy a apuntar a una lesión del nervio vago. Si tengo una parálisis unilateral de alguna de las cuerdas, entonces puedo tener una parálisis del nervio laringio recurrente o una lesión del nervio vago. Siguiente. Para evaluar el nervio accesorio, yo voy a tener en cuenta dos músculos, el esternocleidomastoideo y el trapecio, que estos son los que el inervan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a fijarme si hay atrofia, comparando lados, si hay fasciculaciones, y para evaluar el esternocleidomastoideo yo voy a empujar la cabeza del paciente con la mano en la frente hacia atrás, o le voy a pedir que levante los hombros y yo le hago fuerza en contra del movimiento. Siguiente. Ahora empecemos con la evaluación del aparato motor. Hay que tener en cuenta que existen 5 tipos de debilidad muscular, y la que se puede dar por la motoneurona superior, que es cuando yo tengo un aumento del tono, un aumento de los reflejos, un patrón piramidal de debilidad, extensores en los brazos débiles y flexores en las piernas débiles. Puedo también tener la síndrome de motoneurona inferior, donde yo voy a tener atrofia, puedo tener disminución del tono y puedo tener reflejos ausentes o reducidos. Puedo tener una miopatía, que es cuando se da atrofia, disminución del tono, reflejos deteriorados o ausentes. Puedo tener un daño en la unión neuromuscular, que es cuando se da debilidad con el cansancio mientras hay un tono normal y los reflejos normal o disminuido y los reflejos están normales. También puedo tener la debilidad funcional, que habla de un tono normal, reflejos normales sin atrofia con fuerza errática. Entonces, para medir la fuerza, yo tengo la clasificación de la MRC, que lo que me va es a dar una escala del 0 al 1, donde yo voy a clasificar el grado de fuerza que tiene el paciente. Entonces, ¿cómo voy a evaluar el aparato motor? Voy a mirar la posición, desde que llega el paciente, mirar su posición, voy a comparar los lados y mirar la atrofia, voy a mirar si hay fasciculaciones, las fasciculaciones son movimientos subcutáneos finos que me representan contracción de la unidad motora. Voy a evaluar el tono y voy a evaluar los reflejos. Al evaluar el tono, yo puedo evaluar el tono de la muñeca, así como vemos en la imagen, el tono de la rodilla, que voy a flexionar y extender la rodilla, y el tono del tobillo, donde yo lo que voy a hacer es a flexionar y a dorsiflexionar el pie. Entonces, yo voy a hablar de un tono normal, de un tono aumentado, de un tono disminuido, y entonces hablaría de flacidez, con que las causas habituales serían una lesión en la motoneurona inferior o en el cerebelo. Puedo hablar de espasticidad cuando hay una lesión en la motoneurona superior. Puedo hablar de rigidez, como por ejemplo la rigidez de la rueda dentada, que se da en síndromes extrapiramidales y en síndromes como el Parkinson. Ahora, siguiente. Para evaluar los reflejos, yo voy a clasificar los reflejos en ausente, presente únicamente con esfuerzo, presente pero deprimido, normal, aumentado o el clonus. Para evaluar los reflejos hay que utilizar la longitud de todo el martillo y dejar que la muñeca se balancee. En los reflejos también voy a tener en cuenta, ahora lo ponen. En los reflejos también voy a tener en cuenta las raíces
que son las de cada reflejo. Entonces, en C5 voy a tener al reflejo del bíceps, en C6 al reflejo del supinador que utiliza el músculo brachiorradial, en C7 voy a tener al del tríceps, en L3, L4 voy a tener al reflejo rotuliano y en el tobillo voy a tener al reflejo, en S1, S2 voy a tener al reflejo del tobillo. Entonces ahora vamos a ver un video sobre cómo se evalúan los reflejos. No se está escuchando el video, si le puedes poner el... Los reflejos se evalúan bilateralmente. Incluye pruebas para reflejos tendinosos profundos y reflejos patológicos. Entre los reflejos tendinosos profundos está el bíceps, reflejo del tríceps, brachiorradial, rotuliano, reflejo aquileo y el reflejo maseterino. Entre los reflejos patológicos está el de Hoffman, reflejo palmomentoniano, reflejo glabelar, reflejo de búsqueda y el reflejo de Babinski, provocado por la respuesta plantar, Shattuck y la prueba de Oppenheim. Para examinar los reflejos tendinosos profundos, mejor usar un martillo neurológico adecuado y no las puntas de los dedos o el estetoscopio. Golpee enérgicamente. Relajar la extremidad que va a examinar. Examine el reflejo del bíceps con el brazo de la paciente sobre su regazo. Palpe el tendón del bíceps con el pulgar y golpee sobre el pulgar, no directamente sobre el tendón. Debe producirse la flexión del antebrazo. Examine el reflejo del tríceps con el codo de la paciente suspendido en su mano. Pídale que deje el brazo colgando y flojo. Palpe el tendón del tríceps con el pulgar y golpee sobre el pulgar. Debe producirse la extensión del antebrazo. Examine el reflejo brachiorradial con el brazo de la paciente sobre su regazo. Palpe el tendón brachiorradial con el dedo y golpee sobre el dedo. Debe haber contracción del músculo, a veces con angulación ascendente de la mano. Examine el reflejo rotuliano con la paciente sentada en el borde de la camilla. Palpe la rótula y el tendón rotuliano debajo de ella. Golpee el tendón directamente o golpee su pulgar. Debe extenderse la pierna inferior. El reforzamiento puede ser útil cuando es difícil provocar los reflejos. Pida a la paciente que se agarre las manos y tire de ellas con fuerza mientras usted examina el reflejo. Examine el reflejo aquileo con la paciente sentada en el borde de la camilla. Golpee sobre el tendón de Aquiles con el martillo. Debe haber flexión del pie. Si coloca su mano debajo del pie, sienta la flexión sutil que no se puede ver. Es más fácil provocar el reflejo con la paciente arrodillada sobre una silla. Si la paciente no se puede sentar, los reflejos de los miembros inferiores se pueden examinar con ella en posición supina. Examine el reflejo maseterino o mandibular con su dedo o pulgar en el mentón y dando un golpe sobre él. Debe haber contracción leve de la mandíbula. Los reflejos patológicos no suelen estar presentes. Examine si hay reflejo de Hoffman con un golpecito en el extremo del dedo medio. Se produce la flexión de la punta del pulgar. Examine si hay reflejo glabelar con golpecitos en la frente con el índice. Normalmente, el parpadeo cesa después de unos pocos golpes. El parpadeo persistente es anormal. Examine si hay reflejo palmomentoniano rasguñando la eminencia tenar con su martillo de reflejos. El reflejo contrae los músculos de la mandíbula o fasciculaciones en el labio. Reflejo de búsqueda. Golpee con cuidado el lado de la boca de manera bilateral. Se produce un giro leve de la cabeza hacia el estímulo. Respuesta plantar. Rasguñe a lo largo del borde lateral de la planta del pie y a través de los dedos con el extremo del martillo de reflejos. La extensión del dedo gordo del pie, respuesta plantar extensora o Babinski, es anormal. La retirada o flexión de los dedos es normal. Los reflejos de Shattuck y de Oppenheim buscan la misma respuesta extensora, pero tienen menos probabilidades de causar la retirada. Para el reflejo de Shattuck, el estímulo consiste en rasguñar a lo largo del lado del pie desde el maléolo lateral hasta los dedos del pie. Reflejo de Oppenheim, el estímulo es rasguñar hacia abajo y a lo largo de la espinilla.
Bueno, ahora continuamos con la sensibilidad, donde vamos a evaluar la vibración, la propiocepción, el tacto ligero, el dolor y la temperatura. Aquí hay un algoritmo que me habla sobre el enfoque de la pérdida sensitiva, entonces debería pensar si la distribución está en un nervio único, pienso en una mononeuropatía, si la distribución está en una raíz única, pienso en una radiculopatía, si afecta a las dos piernas y tiene nivel superior claro, pienso en una lesión de la médula espinal, y si no, en una neuropatía periférica. Si afecta a los dos brazos y a las dos piernas y se encuentra en guante y calcetín, pienso en una neuropatía periférica, y si no, pienso que si tiene un nivel superior claro y pienso en una lesión de la médula espinal cervical. Si hay pérdida hemisensorial que incluye la cara y se encuentran todas las modalidades, puedo pensar en una lesión talámica, y si no, en una lesión de la cápsula interna. Y si tengo una pérdida del lado contralateral, puedo pensar en una lesión del tronco encefálico. Entonces aquí tenemos otro video sobre cómo se evalúa la sensibilidad. La sensibilidad táctil del paciente. Para ello utilizamos el algodón y hacemos un ligero roce y preguntamos al paciente si lo nota. ¿Lo nota? Sí. A continuación realizamos la misma maniobra en los pies. ¿Nota igual? Sí. Pasamos a la sensibilidad térmica. Para ello nos es útil el diapasón y simplemente con tocar al paciente con el diapasón nos tiene que referir una sensación de fresco. ¿Lo nota? Sí. ¿De qué temperatura? Frío. ¿Aquí igual? Igual. Hacemos lo mismo en los pies. ¿Nota? Igual. ¿Y aquí? También. A continuación pasamos a valorar la sensibilidad vibratoria. Para ello utilizamos el diapasón y lo tenemos que poner en la parte distal del lecho unguial. En la mano, en el dedo índice y en el meñique. ¿Qué pasamos a valorar? ¿Nota usted una vibración? Sí. ¿Y aquí? También. Y a continuación valoramos la otra mano. ¿Lo nota? Sí. ¿Aquí? También. Y en el pie lo tenemos que valorar en el mismo sitio, pero en el dedo gordo. ¿Nota? Sí. ¿Y aquí? Sí. A continuación pasamos a valorar la sensibilidad posicional del paciente. Para ello cogemos el dedo índice del paciente en la falange distal por la parte lateral y movemos el dedo hacia arriba o hacia abajo y le preguntamos al paciente si nota este movimiento. ¿Nota hacia dónde esté moviendo el dedo? Hacia arriba. ¿Y ahora? Hacia arriba. ¿Y ahora? Hacia abajo. Valoramos lo mismo en la mano contralateral. Hacia arriba. Más arriba. Hacia abajo. Y hacemos lo mismo en los miembros inferiores. Hacia abajo. Hacia arriba. En el pie contralateral. Hacia abajo. Más abajo. Hacia arriba. Además tenemos que valorar el Romberg, el signo del Romberg, que valora los cordones posteriores. Para ello le pedimos al paciente que se ponga de pie, con los pies juntos, y cierre los ojos. Y valoramos el equilibrio durante 10 segundos. Vemos que en este caso es normal. Bueno, ahora continuamos con la coordinación, que lo que vamos a evaluar es la función del cerebelo. Entonces vamos a evaluar la marcha, vamos a evaluar si hay alteraciones en la marcha, vamos a evaluar la dismetría y vamos a evaluar la disdiacocinesia. Entonces para esto tenemos pruebas que son fáciles de hacer, como la prueba de dedo-nariz, que me va a evaluar la dismetría, o la prueba de repetición de movimientos, que me va a evaluar la disdiacocinesia. Ahí tenemos el video. Ahí está mostrando cómo se hace la prueba de dedo-nariz. Pídale al paciente
Also, in the upper limb, we will test the hand coordination by having the patient perform a rapid alternating También movement en la test, extremidad slapping superior his hands examinaremos la back and coordinación forth de la from back mano, to front. pidiéndole que el paciente que haga los movimientos alternando palmadas sobre sus piernas con manos Can you do it a arriba little y more abajo. slowly? ¿Lo puede hacer un poco más lento? And now speed up. Bien, ahora más rápido. Good. Bien, I'll have you lie down. por favor recuéstese. In the leg, we'll test coordination by having En la the pierna patient run his examinaremos heel la up coordinación and shin to his pidiéndole al knee and back paciente down as que flexione la accurately as Y en pierna esta y última lleve la tenemos la rodilla a prueba la altura de la talón-espinilla. barbilla. Tan bien o tan exacto como And se now the pueda. other side. Ahora el otro lado. Bien. Good. Ok. Siguiente. Y les trajimos un video para la evaluación de la marcha. Simplemente camina de ida y vuelta de forma natural. Gira a la izquierda y regresa. Perfecto. Hazlo una vez más. Es marcha normal. Ponemos atención a sus brazos más de lo que observamos sus piernas. Observaremos si balancea sus brazos de manera natural, si hace movimientos naturales y normales. Muy bien, ahora regresa, camina sobre tus talones. Así, perfecto. Haremos más difícil la marcha. Lo que hará más evidente los trastornos del movimiento en el brazo si es que existe alguno. En este caso no ocurrirá así. Camina sobre la punta de los pies. Bien. Ahora camina juntando los talones con la punta de los dedos, como si caminaras en la cuerda floja. Esta es la prueba máxima de dificultad para la marcha y, de nuevo, sus brazos no realizan movimientos anormales. Una vez más, perfecto. Su postura y su marcha son normales. Como pueden observar, la marcha de Alan es muy normal. Y acá en este video tenemos algunas marchas anormales como son la marcha parkinsoniana y la marcha hemipléjica. Y bueno, en conclusión, la exploración neurológica junto con una buena anamnesis es la base del diagnóstico de las patologías del sistema nervioso y es importante realizarla de manera organizada para asegurarse de evaluar todo lo que se busca, todo lo que se piensa. Aquí tenemos un video donde se recopila un poco todo lo que es la exploración neurológica para finalizar. How many fingers? 4. Good. How many now? 2. Good. Just keep looking at me for a minute. You're going to shine my light in your eyes. Great. Stay with me. Good. Now watch the light and just follow it as it moves. Up and down and up. Very good. Look at me again. Show me a big smile. Good. Stick your tongue out. Very good. Shrug your shoulders up. Great. Good. Now I'm going to whisper a number in your ear. You just tell me the number. 6. Very good. 4. Very good. Arms out in front, palms to the ceiling. Close your eyes, please. Good. You can open your eyes. Give me a hard squeeze. Really good. All right, great.
Arms up. Don't let me pull you down. Be strong. Good. Strong on this side. Good. Now push me away. Good. Push me away. Very good. Nice and relaxed for a minute. Real loose. Great. Real loose. Good. Take this end and tap very fast. Good. The other one. Very fast. Good. Take that finger and touch your nose, and then touch my finger. Go back and forth and back and forth. Good. With the other hand, do the same. Very good. Excellent. All right. Now hold on to the stretcher. Hike your knee up to my hand. Keep it up. Strong. Good. Bring this one up. Be strong. Good. All right. Okay, push me away. Great. Push me away. Very good. Bring your foot up. Pop your toes up toward your head. Don't let me push you down. Be strong. Very good. On the other side. Strong. Hold them up. Very good. All right. So what I'm going to want to do is I'm going to hold your foot up. I want you to put your heel on your knee and then make a straight line down your shin. Very good. Excellent. Do the same thing with the up. Great. Now, I have to scratch the bottom of your foot. It's annoying. Sorry. That is. All right. There you go. Okay, very good. Now, I just want to see how you feel things. All right. Okay. So I have a piece of cotton here. And you can take that piece of cotton and just tell me, are they about the same? Roughly the same? The same. About here and here, roughly the same? Same. Here, here, and here, roughly the same. Now, this will be a little bit sharp. Okay. Is that sharp? Roughly sharp, the same? yes. Good. Here? The roughly same. the same. Here? Roughly the same. Very good. I have a tuning fork. Makes vibration. Buzz. And buzz. About the same. Same. Good. And here? And here. Roughly the same? The same. Good. I'm going to touch your right hand, your left hand, or both. You just tell me what. Okay. Eyes closed. What I touch? Both. Good. Very good. You can open your eyes. I'm going to just tap you here. I want you to be nice and relaxed. Okay. Good. Nice and relaxed. That's great. Just like you're doing. Perfect. Nice and relaxed. Good. All right, very good. Can you come on down on the floor? And just stand, all right? Now bring your heels together like a soldier at attention. Eyes closed. Don't let me push you over. Very good. You can open your eyes. Can you just walk over about 5 feet? Good. Come on back. Good. A couple times fast, as if you're trying to catch a bus. Back and forth, back and forth. Good. Stop. All right, stop. Walk backwards. Stop. Come forward, 1 foot right in front of the other, heel touching toe. Great. Have a seat back up here. I need to ask you a few questions just to check on your thinking, and then we're all done. Okay. So what day is it today? Today is Monday. Great. And how about the date? It is June 7th. Very good. And what year? 2015. Good. I'll spot you a day. That's all right. Who's our president? Obama. And what's going on in the news? Any topic you want. What's going on in the news? The basketball playoffs are going on. Okay, very good. Can you put your right pointing finger on your left ear? Do that for me. Good. You can bring it down. How much is 20 multiplied by 30? I'm saying 20 times 30. 600. Very good. There's an old saying that goes, don't put all your eggs in one basket. What is the point of that? Don't put everything. You might lose the chance to do something different. Very good. What are these things? They're glasses. What part of the glasses do I actually look through? The lenses. Very good. Say after me. No ifs, ands, or buts. No ifs, ands, or buts. Okay. Apple, pear, and peach. What are they? Fruits. Bed, table, and chair. Furniture. Great. Excellent. Good. Thank you very much. Okay. Bueno, finalmente esta es la bibliografía que utilizamos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, chicos y chicas, excelente, súper la presentación. Si hay alguna pregunta, saben que pueden activar su micrófono, levantar la mano o escribirla por el chat si así lo prefieren. La doctora Noemí se encuentra presente si tiene alguna anotación o algo que aportar a la presentación.
Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Hoy he corrido una barbaridad, pero bueno. No, de verdad que felicitarlas porque tuvieron la inteligencia de poner videos, que es como, pues, realmente uno aprende examen neurológico, es examinando pacientes y bueno, fue muy chévere poder ver que pudieron poder montar videos y mostrar cosas que a veces inclusive, por lo menos la pupila de Marco Gunn no es muy frecuente que la veamos. La de Argyle Robinson, yo creo que yo no he visto, creo que una vi en la residencia. Entonces, qué bueno que se tomaron el trabajo y de verdad que la felicito de mostrarnos los detalles. Y sí, como decían al final, pues es la recomendación que siempre les he dado, o sea, es la cantaleta que siempre han tenido de mí. Hay que organizarlo, hay que hacer el examen neurológico ordenadamente porque es la única forma en que no solo lo mecanizamos, sino que estamos seguros de que podemos localizar mejor la lesión con los hallazgos que vamos encontrando en el camino. Y es más fácil hacer no solo la correlación clínica, sino incluso tomar decisiones en el consultorio sin necesidad uno de las entidades o de las especialidades que yo podría decir atrevidamente, porque es parte de mi orgullo de ser neuróloga, en la que podemos nosotros decidir diagnósticos y posibilidades diagnósticas solo con el examen y la evaluación clínica, es en neurología, ¿no? Y por eso, porque para nosotros el examen neurológico es una radiografía, es una resonancia, o sea, el dónde está la lesión realmente para nosotros es muy, muy importante. Pero bueno, no es mucho lo que agregar, realmente hicieron una buena información, una buena recolección de datos y estuvieron organizadas como debe ser el examen neurológico. Muchas gracias. Listo, doctora Memi, muchas gracias a usted por asistirnos y por ayudarnos y guiarnos en este tema. Bueno, a continuación, como es costumbre, vamos a hacer una actividad para fijar el conocimiento, para preguntarnos y para ver si nos quedaron dudas y todo quedó claro. Los invito a unirse al Kahoot con el pin de juego que está en la pantalla. Para la música, tienes que al momento de compartir pantalla, sale como abajo, o sea, como en el cuadro que sale abajo, sale como compartir sonido. Intenta ahí a ver. Selecciona la pantalla y selecciona abajo como esa opción. No, creo que no está sonando porque ni siquiera en el computador está sonando. Pero bueno, no importa. Es lo de menos. Listo, bueno, entonces empecemos. Listo. Bueno, entonces son 5 preguntas. Primero, ¿qué no se evalúa en la esfera mental?
Muy bien. Lo que no se evalúa es la dismetría. Eso ya hace parte de cuando se evalúa coordinación. ¿Cuál es la raíz del reflejo del músculo brachioradial? El C6. Bien. Recuerda que C5 es el del bíceps, el C6 es el brachioradial o supinador. ¿Hacia qué lado se gira la cabeza del paciente cuando hay parálisis del par 6 del abducens? Recuerden que es hacia el mismo lado de la parálisis. Hacia el lado contralateral de la parálisis es cuando hay parálisis del cuarto par. Y el paciente sí gira la cabeza y pues la que no es, no era. La maniobra de Donariz evalúa. Entonces, lo que evalúa es la dismetría. La idiococinesia me le evalúa la maniobra de los movimientos alternantes. Y listo, eso fue todo. Queda una. Ah, La queda respuesta una. de 4 más en los reflejos se refiere a 4 más en los reflejos. Exacto, el 4 más es el clonus, el aumentado es el 3, el 2 es el normal, el 1 es el presente con refuerzo y el 0 es el ausente. Bueno, listo. Esas fueron las preguntas. Y felicitaciones a Ate, que quedó de primer lugar. Súper chica, Bueno, excelente. Gracias por traer esos videos y por hacer esta revisión bastante esquemática que es fundamental para que todos podamos aprender bien este tema. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda. Si no, pues muchas gracias a la doctora Noemí y esto sería pues toda la revisión por el día de hoy.